me llamo Adriana, tengo 28 años y estoy aquí parada con un vestido de diseñador que cuesta más que la mayoría de los coches. Tengo el micrófono en la mano, y estoy a punto de cambiarlo todo. Hace 6 meses, mis papás me obligaron a casarme con Mason, un hombre que, según ellos, jamás me haría quedar en ridículo. Esto es lo que te toca, por lo que hiciste, me dijo mi mamá, Verónica, mientras me probaba el vestido. Pero lo que ellos no sabían, era que Mason tenía más dinero en el banco que toda nuestra familia junta. Y hoy, en la fiesta de aniversario de mis papás, cuando agarre este micrófono, su mundo perfecto se va a venir abajo. Antes de contarles cómo puse de rodillas a mi propia familia, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Dale like y suscríbete si alguna vez te hicieron sentir menos las personas que más debieron apoyarte. Creciendo como Adriana Thompson, nunca dudamos que éramos privilegiadas. Vivíamos en una mansión gigante, estilo colonial, en Beacon Hill, Boston. Era símbolo de dinero viejo y nuevas ambiciones. Mi papá, Raymond Thompson, convirtió la agencia inmobiliaria de su abuelo en un imperio llamado Thompson Enterprises, con propiedades en toda la costa este. Mi mamá, Verónica, planeó nuestra vida social como si fuera una guerra, con precisión y sin margen de error. Desde el piano Steinway en la terraza hasta los pisos de mármol del recibidor, donde la élite de Boston se juntaba en nuestras fiestas navideñas legendarias, todo en la casa gritaba «Somos ricos». A los 7 años ya tocaba a Chopin. A los 9, ya sabía poner la mesa como se debe. En secundaria, ya dominaba cómo moverme en círculos sociales complicados. Postura, Adriana, me susurraba mi mamá, empujándome la espalda con su dedo perfectamente manicurado durante los conciertos de caridad. Una Thompson nunca se encorva. Mi closet estaba lleno de ropa de diseñador hecha a la medida. Mi baño, lleno de cremas francesas ordenadas como en boutique. Mi agenda estaba repleta, clases de equitación, cursos de etiqueta, eventos de voluntariado, todo diseñado para salir bien en las fotos sociales. Mi hermanita, Kale, 5 años menor, me seguía con ganas y disciplina. Quería ser como yo. Kale me veía con los ojos bien abiertos, copiaba todo lo que hacía, recogía mi ropa usada y hablaba como yo. Enséñame cómo le haces, me rogaba, sentada en el borde de mi lavabo. Mamá dice que nunca tendré tu elegancia natural, pero puedo intentarlo. Esa clase de crueldad disfrazada era típica de nuestra mamá. Un día me elogiaba, al siguiente humillaba a Kale, y luego cambiaba de actitud como si nada. Éramos más rivales que hermanas. Aún así, debajo de todo ese glamour de diseñadores, compartíamos las mismas heridas por ser hijas de Verónica Thompson. La mejor amiga de mi mamá, Eleonora Whitfield, era como su mano derecha. Una señora elegante, lista, con fortuna familiar de barcos, que usaba su poder para controlar a los demás. Siempre rondaba por ahí en los eventos, notando qué bebida me gustaba o con quién platicaba, para luego contárselo todo a mi mamá. Adriana, querida, murmuraba dulcemente al acercarse a mí en las cenas de beneficencia. La familia de ese joven con el que hablabas tiene tiendas de muebles con descuento, ¿verdad? Qué variados tus intereses últimamente. Hasta los 26 años, seguí el plan a la perfección. Estudié en Princeton, saqué mi MBA en Wharton y trabajaba en la empresa de mi papá. Tenía los amigos correctos, salía con hombres apropiados de buenas familias, y mantenía el peso ideal según mamá, ni un gramo arriba. Pero entonces cometí el peor de los pecados, quise algo mío. Una boutique, repitió mi papá, leyendo mi plan de negocios por encima de sus lentes. Adriana, nosotros somos desarrolladores inmobiliarios, no dueños de tienditas. Papá, encontré un hueco en el mercado para nuevos diseñadores. Un local perfecto en Newbury Street, proyecciones sólidas. Está bien, me interrumpió, regresando a su periódico. Voy a financiar tu proyecto. Considera esto una lección cara sobre por qué uno debe quedarse en lo que sabe. Durante 3 maravillosos meses, Atelier Adriana fue un éxito. Un espacio minimalista, con luz italiana, y ropa curada con detalle. Venían editoras de moda, influencers. Mi socia, Rebecca Collins, se encargaba de lo operativo, y yo manejaba la parte creativa y a los clientes. Hasta que sonó el teléfono. Nuestro contador nos llamó.
Las cuentas están vacías, señorita Thompson. Y hay pedidos pendientes por más de $300,000. Rebecca desapareció con todo el dinero. Dejó registros falsos, proveedores en bancarrota, y un desastre detrás. Luego supimos que ya había hecho lo mismo antes, con otro nombre. El Boston Globe publicó la historia en la página 6. Engañan a Heredera Thompson en su boutique. Los amigos ricachones de mamá murmuraban en los eventos de caridad. Los socios de papá hacían caras de lástima y se miraban entre ellos. Y mis papás reaccionaron rápido, y sin piedad. Mi irresponsabilidad había avergonzado a la familia. Mi papá gritaba durante la cena familiar. Al menos investigaste un poquito a esa mujer. Raymond, tu presión. Lo interrumpió mamá, antes de lanzarme una mirada helada. Adriana, tu papá te confió dinero de la familia, y tu imprudencia nos hace quedar como unos tontos. Semanas después, me quitaron el departamento, que técnicamente era propiedad de Thompson Enterprises, cancelaron todas mis tarjetas de crédito, y me mandaron a vivir a la habitación de invitados en la mansión familiar. Mi Mercedes desapareció del garaje. Lo cambiaron por un Honda viejísimo de hace 10 años. Mamá lo llamó un coche más adecuado para alguien que necesita aprender responsabilidad financiera. Cada comida familiar se volvió una oportunidad para recordarme mi fracaso. Cada éxito de algún primo lejano era la excusa perfecta para lanzar indirectas como: eso pasa cuando uno conoce sus límites. El apellido Thompson ya había sobrevivido escándalos, como el problema de apuestas del tío abuelo Harrison, o el divorcio escandaloso de mi papá. Pero mi fracaso con el negocio, eso fue imperdonable. Pasé 6 meses en un infierno. Envié solicitudes de trabajo a casas de moda y revistas, pero pronto me di cuenta de que la misma influencia de mi familia, que antes me abría puertas, ahora las estaba cerrando. Vivía en una especie de limbo de vergüenza. Mi closet de diseñador se llenaba de polvo, mientras yo usaba ropa cada vez más desgastada que mamá me elegía para verme decente. Pero lo peor no era perder cosas materiales, ni que me hicieran menos en público. Lo peor era cómo poco a poco perdía mi identidad. La mujer segura, educada, con sueños, se volvió una advertencia. Una broma en los almuerzos del club campestre. El gran fracaso de la familia. La prueba de que hasta una Thompson puede caer. La intervención llegó una noche de martes, en abril. Entré al salón principal. Papá estaba sentado en su sillón de cuero, mamá junto a él, y un tipo con un traje gris aburrido de pie junto a la chimenea. Y siéntate, Adriana, ordenó papá con la cara roja como tomate. Mamá puso su mano sobre la de él, como en obra de teatro, recordándonos su problema del corazón. Tu papá y yo tomamos una decisión sobre tu futuro, empezó ella con esa voz falsa que usaba para despedir empleados. Esto no puede seguir así. Yo intenté defenderme. He aplicado a 37 trabajos. Puedo enseñarte todos los rechazos, muchos son de empresas que trabajan con los Thompson. No me están dando oportunidad. Mamá me interrumpió de inmediato. Ya encontramos una solución. Papá aclaró la garganta. Teodoro Parker ha sido el abogado de la familia por décadas. Su hijo, Mason, está buscando esposa. Está dispuesto a hacer a un lado tus problemas recientes. El tipo del traje gris dio un paso al frente. En ese momento entendí con horror que él no era un socio de negocios. Él era la solución que mis papás habían encontrado. Mason Parker, dijo, extendiendo la mano. Yo no se la tomé. Era de estatura media, cara común, cabello castaño sin chiste. Traje de tienda normal, y el reloj que traía claramente no era de lujo. Esto es una locura, me reí, pensando que todo era una mala broma. No voy a casarme con un desconocido solo porque fracasé en un negocio. Que esto no es una negociación, dijo mi mamá en seco. Te vas a casar con Mason, quien amablemente aceptó este acuerdo, a pesar de tus circunstancias. A cambio, recibirás un departamento modesto y un puesto básico en la empresa de tu papá. ¿Y si me niego a este trato medieval? Dije apretando los dientes. Entonces, dijo mi papá con frialdad, te vas de esta casa solo con tus cosas personales. Sin contactos.
Sin recomendaciones. Sin apoyo económico. Tú decides. El corazón de tu papá no aguantaría más estrés, agregó mi mamá, como si ya supiera cómo hacerme sentir culpable. Salí corriendo del salón y me refugié en el cuarto de Cale. Mi hermana de 23 años estaba sentada en su cama con las piernas cruzadas. Su cara lo decía todo, ya sabía lo que estaba pasando. Lo vienen planeando desde hace semanas, dijo, dándole vueltas a su anillo de graduación con nerviosismo. Esto ya no es un castigo, Adri, es control. ¿Cómo que control? Si te casas con ese tipo y aceptas ese trabajito, ellos podrán contarle a todos que es una historia de redención. La hija rebelde que aprendió la lección, se hizo responsable y se casó con el hijo del abogado. ¿Y quién es ese Mason? Cale se encogió de hombros. Un asesor financiero en una firmita. El abogado de papá dice que es tranquilo y confiable. A mamá le encanta que sea olvidable. No va a opacar la imagen perfecta de la familia, pero tiene lo suficiente para parecer respetable. 3 días después, cené con Mason en un restaurante de esos normales. Llegó en un Honda Civic, igualito al coche viejo que mamá me había dado. Usaba el mismo traje simple de la otra vez. Después de cenar, insistió en enseñarme su departamento, 3er piso de una casa remodelada en una zona bonita. Muebles prácticos, casi nada de decoración, unos cuantos libros clásicos en una repisa común. Nada en ese lugar hablaba de pasión, ni ambición, ni siquiera de personalidad. Sé que esto no es ideal, dijo, notando mi incomodidad mientras miraba su espacio, pero creo que podríamos tener algo funcional. ¿Funcional? Repetí, sin creer lo que oía. ¿Ese es tu concepto de matrimonio por acuerdo? Ni una pizca de romance o compatibilidad. Él solo se encogió de hombros. ¿Preferirías que te mintiera? Los dos estamos haciendo esto por razones prácticas. ¿Y cuáles son tus razones prácticas para casarte con una desconocida? Le solté. Antes de que pudiera contestar, sonó su celular. Perdón, dijo, es importante. Entró a lo que parecía su oficina en casa y cerró la puerta. Su voz, aunque apagada por la distancia, sonaba distinta. Más firme. Como si ahora sí estuviera hablando en serio, con alguien más. En mi desesperación, organicé una reunión secreta con Tyler Reed, mi exnovio de la escuela de negocios. Estuvimos juntos 2 años, hasta que se mudó a Chicago por trabajo y terminamos de forma civilizada. Había regresado a Boston 6 meses atrás y me había buscado varias veces, incluso después del fracaso de mi empresa. Nos vimos en un bar tranquilo, lejos del radar de mis papás. Tyler, como siempre, impecable. Traje elegante, reloj Rolex brillando cada que se acomodaba el cabello. Que esto del matrimonio arreglado es una locura, Adri, dijo, después de que le conté todo. Tus papás no pueden estar hablando en serio. No me dejaron opción. Están usando la enfermedad del corazón de mi papá como chantaje emocional. Tyler se quedó callado un momento, moviendo su bebida con el popote. ¿Y si tuvieras otra opción? Preguntó con cautela. Otro candidato, uno que tus papás ya habían aprobado antes de que pasara todo esto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Tú harías eso por mí? Su expresión cambió. Se puso más profesional. Mira, Adriana. Siempre me has importado. Y tener una conexión con los Thompson me ayudaría mucho en mi carrera. Tuvimos buenos tiempos juntos. Tal vez esto sea una oportunidad, para los dos. La forma calculadora en que lo dijo me lo dejó claro. No era amor. Era estrategia. No quería salvarme, solo veía una oferta en liquidación. Un producto con descuento. Lo dejé sentado ahí, solo con su trago, y caminé 6 cuadras en mis tacones de diseñador que me lastimaban a cada paso. Fue entonces que lo entendí. Mi valor siempre había estado en mi apellido, mis contactos, mi estatus. Sin eso, incluso mis examores me veían como algo defectuoso, pero quizás útil si lo conseguían barato. El golpe final llegó el día de la prueba del vestido de novia. Mi mamá eligió uno color marfil, ajustado y discreto.
Nada de cuento de hadas ni de llamar la atención. Y Parker está haciendo un sacrificio aceptándote, con tu historial, murmuró, mientras le decía a la costurera que me ajustara la cintura. Que este matrimonio es donde debes estar ahora. Agradece que alguien te quiera. Me vi en el espejo de 3 cuerpos. Una mujer atrapada, vestida con algo apropiado, a punto de casarse por conveniencia. Una sombra de lo que alguna vez fui. El día de la boda llegó con un clima perfecto. Irónicamente perfecto. Como si el universo se estuviera burlando. Mi mamá organizó una ceremonia pequeña, con buen gusto, en el jardín de la casa. Nada que ver con la gran boda social que alguna vez soñó para mí. Nada muy llamativo, considerando la situación, dijo mi mamá al organizador de bodas, justo frente a mí. Queremos enfocarnos en los valores familiares y los nuevos comienzos. Esa mañana me movía como en una nube. La maquillista cubrió como pudo mis ojeras de tantas noches sin dormir. La peinadora recogió mi cabello oscuro en un peinado conservador. El vestido marfil me colgaba encima. Su sencillez solo hacía más evidente lo lejos que estaba de ser la mujer glamorosa que fui alguna vez. Te ves apropiada, opinó mi mamá, acomodándome un collar de perlas que, según ella, iba con mi nuevo estatus más humilde. No se te olvide sonreír para las fotos. Todos saben que esta no es la boda que planeábamos, pero la apariencia importa. Mi papá me llevó al altar, agarrándome fuerte del brazo, más como para que no me escapara que por apoyo. Solo había 50 invitados, en vez de los 300 que alguna vez soñamos. Mientras caminaba, vi sus caras, unas con lástima, otras con un brillo de chisme en los ojos. Eleanor Whitfield, dramática como siempre, se limpiaba una lágrima y murmuraba cosas a la mujer junto a ella. Jessica, mi esromie de Princeton, se excusó diciendo que tenía un compromiso, aunque justo ese fin de semana subió fotos desde la playa en Tulum. Hasta el discurso del pastor familiar tenía indirectas sobre humildad y aceptar tu lugar en la vida. Mason me esperaba al frente. Se veía sorprendentemente tranquilo con un traje un poco mejor que el que usó la primera vez que lo vi. Cuando llegué a su lado, me apretó suavemente la mano. Era el primer gesto humano sincero que sentía en meses. Solo respira, me susurró. Su presencia calmada, por un momento, me hizo sentir un poco menos atrapada. La recepción fue como un sueño borroso lleno de buenas intenciones con un toque de condescendencia. El matrimonio te hará madurar, dijo la prima de mi mamá, Margaret, dándome una palmadita en la mejilla. Hay mujeres que simplemente no son para los negocios. El muchacho Parker se ve tranquilo, comentó el amigo de golf de mi papá, William, como si hablara de un refrigerador confiable pero aburrido. Vi a los pocos invitados de Mason, apenas 5 personas, sentados todos juntos en su mesa. A diferencia de nuestros conocidos llenos de joyas y vestidos de diseñador, ellos iban vestidos de forma sencilla pero elegante, observando todo con ojos atentos y curiosos. Una mujer imponente, de unos 50 años, con cabello negro y canas plateadas, me miró directo, levantó su copa y me hizo un brindis silencioso. Ese gesto se sintió más real que todos los discursos llenos de frases bonitas. Los regalos de boda reflejaban perfectamente mi nuevo lugar en la vida, electrodomésticos prácticos, decoraciones modestas para la casa. Y ni rastro de lujos como los que llenaban la lista de bodas de mi hermana hace 2 años. El regalo estrella de mi mamá fue presentado con todo el show posible, las escrituras de un departamento pequeño en una colonia en crecimiento y los contratos laborales en Thompson Enterprises. Puestos de nivel básico, acordes a tus habilidades, dijo mi papá, recalcando que esto era un gran bajón en comparación con mi vida anterior. Mason estaría en el área financiera. Yo, en asistencia administrativa. Nos fuimos en el Honda de Mason, no en el Rolls Royce clásico que usó mi prima Charlotte en su boda. No hubo luna de miel exótica, solo un fin de semana en una casa de huéspedes en Birkers, antes de regresar el lunes a nuestros nuevos papeles en la empresa Thompson. El departamento, nuestro generoso regalo de bodas, estaba en el 3er piso de una vieja fábrica remodelada, en una zona que se está poniendo de moda, según decía mi mamá. 2 recámaras, una cocina funcional, vista a una pared de ladrillos, y muebles que mi mamá escogió por ser neutrales y sin problemas. En la recámara principal había 2 camas individuales,
que podrían juntarse cuando ustedes estén listos, como lo dijo mi mamá con ese tono suyo de falsa delicadeza. Hogar, dulce hogar, comentó Mason sin rastro de sarcasmo, dejando nuestras maletas en la sala. Esto no es un hogar, le dije, mirando todo el Bay sin vida. Es una celda de espera. Al día siguiente, me enfrenté a mi nueva realidad. Aprendí a usar la cafetera, cosa que nunca había hecho. Tuve que investigar qué productos sirven para limpiar qué. Descubrí que la comida no aparece sola en el refri como por arte de magia. Mason, con una paciencia que no esperaba, me observaba mientras batallaba con las tareas del hogar. Si quieres, te enseño a hacer un menú básico y una lista de súper, me ofreció, viéndome parada frente al refri vacío como si esperara que se llenara solo. ¿Y por qué a ti no te molesta nada de esto? Le solté, señalando nuestro humilde departamento. Te obligaron a casarte con una desconocida y a vivir en este lugar. He vivido con menos, me contestó tranquilo. Y nadie me obligó. Yo acepté este trato. Esa frase se quedó flotando entre nosotros mientras intentábamos aprender a convivir. Mason se iba temprano todos los días a su puesto como asesor financiero. Volvía en la noche y me encontraba peleando con mi nuevo trabajo en Thompson Enterprises, una aburrida chamba administrativa donde preparaba cafés y sacaba copias, trabajo que cualquier estudiante de prepa podía hacer. Tus reportes deben estar archivados por nombre del cliente, no por fecha, me decía Jennifer, mi jefa, con una sonrisa que no ocultaba su gusto por corregirme. Tu papá espera que todos sigamos el mismo protocolo. Los fines de semana tenían su propio ritmo. Mason solía salir a reuniones de trabajo que sonaban demasiado importantes para el puesto tan básico que supuestamente tenía. Tenía una oficina cerrada en el departamento donde recibía llamadas en voz baja, con un tono mucho más serio que el de alguien de su nivel. Mi curiosidad crecía. ¿Por qué este hombre tan sencillo aceptó casarse con una socialité arruinada? ¿Qué hacía en esas reuniones? ¿Por qué a veces recibía paquetes que se llevaba directo a su oficina, sin decir nada? Un mes después de iniciar nuestro acuerdo, Cale apareció sin avisar. Trajo vino como regalo de bienvenida y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí acompañada por alguien que realmente se preocupaba por mí. Pues no está tan mal este lugar, dijo, mirando el departamento con interés, no con el asco disfrazado que había tenido mi mamá cuando nos visitó. Tiene personalidad, dijo Cale. Y sí, personalidad y techos con textura de palomitas, además de problemas con las tuberías, corregí yo, sirviendo generosamente el Cabernet en las copas. Mason se ve buena onda, comentó ella con cuidado. Nada que ver con lo que imaginé. ¿Y qué esperabas? ¿A alguien raro o desesperado? No es ninguno de los dos. Ella dudó antes de responder. La verdad, me recuerda a papá, antes de que le fuera bien. Tranquilo, observador, seguro de sí mismo. Esa noche, Mason llegó con comida para llevar de un restaurante tailandés buenísimo, que no se suponía que entrara en nuestro presupuesto. Cuando le pregunté si no era muy caro, él solo se encogió de hombros. La vida es muy corta para un mal pad thai. Los tres armamos juntos una repisa, un proyecto que sacó a la luz lo metódico que es Mason, y su inesperado sentido del humor. Cuando la repisa se cayó por unos tornillos mal puestos, su cara tranquila, lo que los ingenieros seguro llaman fallo total, me hizo reír de verdad por primera vez en meses. Después de que Cale se fue, Mason y yo terminamos platicando con café y galletas de la suerte. Gracias por ser tan bueno con mi hermana, le dije, sorprendida de lo honesta que soné. Ella está en medio de todo esto, respondió él, partiendo su galleta. Cale te ve más claro que tus papás. ¿A qué te refieres? Ella ve tu fuerza. ¿Qué fuerza? Estoy atrapada en un matrimonio arreglado, viviendo en un depa amueblado con las obras de la casa de verano de mi mamá. Mason me miró con una atención que no esperaba. La fuerza de seguir adelante cuando todo lo que creías ser te lo quitan. Mucha gente se habría rendido. Algo cambió entre nosotros esa noche. No fue amor, pero tal vez, el comienzo del respeto. Seguía durmiendo en mi cama individual. Seguía sospechando de sus llamadas misteriosas. Seguía molesta con mi situación. Pero por primera vez,
Empecé a ver a Mason Parker como una persona, no como un castigo. 6 meses después de que nuestro trato se convirtiera en matrimonio, me desperté a la medianoche y vi que el lado de Mason en la habitación estaba vacío. No era raro. Sus misteriosas llamadas de trabajo a veces lo sacaban de la cama. Pero esa noche, después de un día especialmente humillante en Thomson Enterprises, decidí seguir el murmullo de su voz hasta su oficina en casa. Siempre estaba cerrada con llave. Esta vez, la manija giró sin problema. La habitación a la que entré no se parecía en nada al resto del departamento. 3 monitores grandes mostraban datos financieros complejos. En una esquina, había un terminal Bloomberg, un equipo carísimo que solo usan los peces gordos de las finanzas. En los estantes había libros de economía y finanzas que no eran para principiantes. Mason hablaba con seguridad por un auricular, mientras movía cifras en la pantalla. La adquisición en Singapur debe cerrarse antes de que abra el mercado. Dile al abogado que tenga los papeles listos para que los firme. Que Wilson prepare un comunicado de prensa. Lo típico, expansión estratégica, sinergia. Se giró y me vio parada en la puerta. Terminó la llamada sin alterarse. Lo que falta lo reviso mañana. Buenas noches. Nos quedamos viéndonos un buen rato, yo, en pijama deslavada, él, con camisa almidonada y pantalones hechos a la medida que claramente no compró en el centro comercial. Tú no eres un asesor financiero junior, dije sin rodeos. No, no lo soy, respondió quitándose el auricular. ¿Entonces con quién me casé? Mason señaló la silla frente a su escritorio. Mientras yo me sentaba, él abrió un cajón y sacó una revista de negocios de hace 2 años. La puso frente a mí. Abre el artículo que se llama, El millonario invisible, Aurora Investments, el misterioso director general. El artículo hablaba de Aurora Investments, una empresa privada de inversiones que valía miles de millones, famosa por comprar otras compañías estratégicamente y por su innovación tecnológica. Su director general era conocido por evitar cámaras y no aparecer en público. En solo 10 años, había convertido a Aurora en una potencia mundial. ¿Ese eres tú?, susurré, al ver las iniciales que usaban para referirse al jefe misterioso. Mason Parker, CEO y fundador de Aurora Investments. Confirmó que su fortuna actual era de unos 4.2 mil millones de dólares. Me empezaron a venir recuerdos sueltos de noticias que había ignorado durante años, rumores de un millonario misterioso cuyas estrategias eran mejores que las de las empresas más grandes. Teorías sobre quién era en realidad. Preguntas sobre por qué alguien tan exitoso evitaba la fama. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué aceptar casarte conmigo y vivir así? Y le dije señalando todo a nuestro alrededor con frustración. Valoro la privacidad y lo auténtico, me dijo Mason, más animado que nunca. No vengo de una familia rica. Crecí en un barrio trabajador de Chicago. Fui a una universidad pública y creé Aurora con puro esfuerzo e inteligencia. Empezó a caminar por el cuarto, hablando más rápido. Mientras más dinero tenía, más me daba cuenta de cómo eso cambia la forma en que la gente te trata. Todos quieren algo, contactos, dinero, poder, estatus. Por eso decidí vivir sencillo, mantener mi vida personal en secreto y rodearme de gente real. ¿Entonces casarte conmigo fue parte de eso? ¿Un experimento social raro? Su cara se puso seria. Conocía a tu familia por temas de negocios. Cuando Theodore me propuso esta alianza, di la oportunidad de conocer a los Thomson de cerca, antes de tomar decisiones importantes con ellos. Me llené de rabia. ¿O sea que fui una especie de investigación encubierta? ¿Querías espiar el negocio de mi familia? Al principio, sí, aceptó. Pero después. Vi a una mujer que toda su vida había sido definida por su apellido, su estatus y su dinero. Y cuando todo eso desapareció, empezaste a buscar quién eras realmente. Me impresionó. ¿Y impresionó? Mi caída fue traumática. Mi humillación no era material de estudio, le dije, molesta. Tu fortaleza me inspiró, respondió. Y vi algo que tu familia nunca notó, que el fracaso del negocio no fue por incompetencia. Fue sabotaje. Eso me detuvo en seco.
¿De qué estás hablando? Mason tecleó algo y salieron unos documentos en el monitor. Rebecca Collins. 3 nombres diferentes en el pasado, todos con patrones similares. La fundación de tu mamá hizo una gran donación a una organización ligada a Rebecca, 2 semanas antes de que ella se acercara a ti para una sociedad. Eso no prueba nada, protesté, aunque el corazón me latía con fuerza por el miedo de que fuera verdad. Tal vez no es prueba directa, pero no es coincidencia. Me enseñó unos estados de cuenta bancarios donde se veían transferencias entre cuentas. Tu mamá planeó que fallaras, Adriana. Ella preparó todo para que te cayeras, y luego se hizo pasar por la madre sabia que llega con tu papá a recoger los pedazos. Sentí como si todo el cuarto se hubiera inclinado. 6 meses de vergüenza y de culparme a mí misma se desmoronaron con esa nueva verdad. ¿Pero por qué haría eso? Pregunté, sintiendo que me ardían los ojos. Por control, dijo Mason, como si fuera obvio. Tu boutique estaba creciendo. Te estabas haciendo independiente, creando tu propia red fuera del apellido Thompson. Para alguien como tu mamá, que define su valor a través del control que tiene sobre los demás, eso es una amenaza. Me llevé los dedos a las sienes. Me costaba trabajo asimilar tanta traición. ¿Y desde cuándo sabes todo esto? Lo sospechaba desde antes de que aceptáramos el acuerdo. Lo confirmé hace 3 meses. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Su expresión cambió. Mostró una vulnerabilidad que no le había visto. Porque primero necesitabas encontrar tu propia fuerza. Porque tener la información sin poder hacer nada con ella, solo duele más. ¿Y qué se supone que haga ahora con esta verdad? Eso depende de ti, dijo en voz baja. Puedes buscar justicia, venganza, perdón, o simplemente irte, o algo completamente diferente. Se hizo un silencio. Por primera vez en mi vida adulta, alguien me preguntaba qué yo quería, sin asumir la respuesta. Quiero justicia, dije al fin. Y quiero mi vida de vuelta. No la vida que mis papás diseñaron para mí, algo verdadero. Algo que sea mío. Mason asintió despacio. Puedo ayudarte, si me dejas. ¿Tú por qué me ayudas? ¿Qué ganas con todo esto? Me miró directo, sin parpadear. Una pareja. Alguien que me vea como soy, no por lo que tengo. Alguien que entienda los 2 mundos y elija la verdad en vez de la apariencia. Eso, suena sospechosamente a un matrimonio real, dije, entre medio seria y medio en broma. Y tal vez, respondió, y su voz sonó un poco insegura. Esa inseguridad fue lo más humano que había visto en este CEO multimillonario. Podríamos empezar desde cero. Sin acuerdos, sin mentiras. Solo con honestidad. Esa noche, por primera vez, juntamos nuestras camas individuales. No fue para acostarnos juntos, sino para compartir vida. Para vernos de frente en la oscuridad, quitarnos las máscaras y empezar a decirnos verdades. Mason me habló de su infancia con una madre soltera que limpiaba casas. De becas que apenas alcanzaban para estudiar. Y del algoritmo que inventó en su cuarto de universidad, el mismo que se convirtió en la base de Aurora. Yo le conté sobre mi infancia, llena de amor con condiciones, expectativas sofocantes, castigos por rebelarme y de mi amor real por la moda y el diseño, pasiones que mis padres siempre vieron como una tontería. Le confesé que nunca había querido quedarme con el imperio de bienes raíces de mi familia. Yo quería crear algo hermoso y útil, algo que fuera completamente mío. Aún puedes hacerlo, me respondió Mason. Y puedo ayudarte a limpiar tu nombre en el proceso. Con la luz de la mañana, nos vimos de frente. Ya no como esposos por contrato, sino como aliados con un objetivo en común. Mason me extendió la mano, con una mirada que brillaba con un toque de picardía. ¿Socios? Y me preguntó. Tomé su mano. Por primera vez en casi un año, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Socios? Así comenzó nuestra alianza. Lo primero fue aprender. Mason se hizo tiempo durante 2 semanas y transformamos nuestra pequeña sala en un verdadero centro de guerra financiera. Las paredes se llenaron de notas blancas,
Pizarras reemplazaron los libros de adorno y comíamos de los mejores restaurantes de Boston mientras planeábamos. Mason explicó que el primer paso era entender qué pasó realmente con mi boutique. No la versión que contó mi mamá, ni lo que dijeron los medios, sino los hechos reales, los números, los documentos legales. Me presentó a Grace López, una mujer de cabello gris que había estado en nuestra boda. Era la jefa de estrategia de Aurora y mentora de Mason. Ella trajo a nuestras sesiones toda su experiencia en inteligencia corporativa. Tu modelo de negocio era bastante sólido, dijo Grace mientras revisaba mis proyecciones iniciales. Tuviste buen ojo al elegir a nuevos diseñadores, varios de ellos ahora son reconocidos. Con el apoyo adecuado, habrías empezado a tener ganancias en unos 18 meses. Esa evaluación, tan objetiva y profesional, sanó algo en mí. Me di cuenta de que mi negocio no fracasó por mi culpa, sino por un saboteo deliberado. Mason me fue guiando paso a paso por conceptos financieros difíciles, con paciencia. Me explicó cómo funcionaban los mercados y cómo pensar como inversionista. Yo absorbía todo. Estaba decidida a recuperar mi historia. Tienes muy buena intuición, me dijo después de que detecté una debilidad en una propuesta de negocio. Solo te faltaban las herramientas y la experiencia. Eso se puede aprender. Las tareas que me dejaba Grace me ayudaron a creer en mí, aprendí a analizar estados financieros, a detectar trucos de manipulación, a ver patrones en correos y comunicados corporativos. Cada tarea bien hecha era como reconstruir, poco a poco, los pedazos de autoestima que mis papás se habían encargado de romper durante años. Mientras investigábamos a Rebecca Collins, descubrimos que era una estafadora profesional. Había usado otros nombres, Rachel Carter, Renee Campbell, Rita Chambers, y siempre el mismo patrón. Ganarse la confianza de familias ricas, hacer que inviertan en fondos seguros, y luego desaparecer. Nunca debió pasar ni una revisión de antecedentes básica, dijo Mason, mostrándome sus múltiples cargos por fraude bajo distintos nombres falsos. ¿Y cómo es que nadie vio eso? Porque alguien ocultó esa información a propósito durante la verificación, respondió. Esa persona resultó ser William Harris, el socio de negocios más cercano de mi papá. Y justo quien me recomendó a Rebecca para asociarse conmigo en el negocio de la boutique. Grace me explicó que William había sido el hombre de confianza de mi papá durante muchos años. Cuando Thompson Enterprises tenía que resolver cosas delicadas o sucias sin dejar huella, William se encargaba, y mi papá simplemente no se enteraba. El equipo de Mason encontró cuentas en el extranjero que conectaban a William tanto con Rebecca como con movimientos raros de dinero del fondo personal de mi mamá. Tu mamá financió todo esto a través de su fundación benéfica, me dijo Mason mientras me mostraba el rastro del dinero. William fue quien encontró y reclutó a Rebecca, y también se encargó de que pasara la revisión de antecedentes sin problemas. Ellos armaron un plan perfecto para que mi negocio fracasara de forma tan grave que pareciera lógico que mis papás intervinieran a salvarme. Cada cosa que descubríamos me llenaba más de rabia, pero también de fuerza. No había sido un error o accidente. Fue una campaña planeada para destruir mi independencia. ¿Por qué harían algo así? Pregunté en voz alta durante una de nuestras sesiones. ¿Por qué no simplemente dejar de financiar mi boutique? Grace respondió con calma. Porque con esto mataron varios pájaros de un tiro. Te hicieron quedar mal como empresaria. Hicieron creer que necesitabas ser protegida. Justificaron su control sobre ti. Y reforzaron la idea de que el éxito en la familia Thompson solo se logra si sigue sus reglas. Mason asintió. El control a través de la humillación es muy efectivo. Te hicieron dudar tanto de ti misma que aceptar un matrimonio con un humilde asesor financiero como yo, te pareció una especie de rescate, no un castigo. La oportunidad perfecta para salir con la verdad se presentó cuando la asistente de mi mamá llamó, montando todo un show. El señor y la señora Thompson solicitan su presencia en la celebración de su 35 aniversario de bodas. 7 de la noche. Cena de gala, etiqueta formal. Cuando colgué, me volteé a ver a Mason, con mi primera sonrisa sincera en meses. Creo que acabamos de recibir la invitación perfecta para dar nuestro golpe. Ese evento reuniría a toda la gente del círculo Thompson, socios, familia, amigos.
Todos los que habían visto mi caída y se habían tragado la versión que mis padres contaron. Mason empezó a mover todo. Invitó discretamente a directivos clave de Aurora. Contactó a periodistas de negocios. Aseguró acceso digital a las cámaras y micrófonos del lugar. Y fue armando una presentación con pruebas irrefutables. Mientras tanto, yo me enfoqué en prepararme mental y emocionalmente. Con ayuda de Grace, entrené para mantener la calma bajo presión, comunicarme con claridad y anticipar las reacciones de mis papás. Lo primero que van a hacer es tratar de desestabilizarte emocionalmente, me advirtió Grace en un ensayo. Te van a pintar como inestable, malagradecida o confundida. Tienes que mantenerte fría, objetiva y firme. También me entrenó James Wilson, jefe de seguridad de Aurora y amigo de Mason. Él me enseñó a reconocer tácticas de manipulación y cómo defenderme de ellas. Tu mamá va a intentar interrumpirte para sacarte de ritmo, me dijo. Y tu papá seguramente usará su salud como escudo emocional. Prepárate para eso. Ten respuestas listas. No improvises. Aunque mi preparación profesional avanzaba muy rápido, mi transformación personal tomaba más tiempo. Pero algo dentro de mí ya había cambiado para siempre. Mason me sugirió que me comprara un buen outfit para la fiesta y me ofreció su tarjeta negra sin límite. Compra algo que te haga sentir fuerte, dijo, sin rodeos. Pero en vez de volver a los boutiques de lujo donde solía comprar antes, fui a una tienda italiana chiquita, propiedad de Olivia Chin, una diseñadora talentosa que había sido mi amiga antes de todo el escándalo. Una de las pocas que no me dio la espalda cuando todo se vino abajo. «Adriana», exclamó al verme, abrazándome con mucho cariño. «He estado tratando de hablar contigo por meses. Pero la asistente de tu mamá siempre dice que no estás disponible». Descubrir que mi propia mamá bloqueaba mis amistades me cayó como balde de agua fría. Era una más de sus tácticas para mantenerme aislada. Olivia me diseñó un vestido espectacular, en un rojo oscuro poderoso, nada que ver con el color beige apagado que a mi mamá le encantaría. Las líneas del vestido eran modernas, fuertes, no femeninas en modo decorativo. Esto no es un vestido, me dijo Olivia durante la última prueba. Es tu armadura. Un par de semanas antes del evento, Mason me propuso que intentara hablar con Kale, mi hermana. Sabía que necesitaba un aliado dentro de la familia. Tu hermana te observa más de lo que crees, me dijo. Visita tu antigua boutique cada mes, como si quisiera recordarte o entenderte. Así que la invité a tomar un café en un lugar neutral, lejos del control de mis papás. Kale llegó con su look aprobado por los Thompson, perfecta pero visiblemente agotada. Mamá se ha vuelto insoportable desde que te fuiste, confesó en cuanto nos sentamos. Sin ti para controlar, ahora toda su energía va contra mí. La semana pasada me tiró toda la ropa porque dijo que ya me vestía demasiado excéntrica. Y Kale, hay algo que debes saber sobre el fracaso de mi boutique, le dije con cuidado. Pero su cara me detuvo. No fue tu culpa, me interrumpió en voz baja. Fueron mamá y papá. Ellos lo organizaron todo. Me quedé congelada. Ella continuó en un susurro apurado. Escuché una vez a William discutiendo con papá sobre el pago a la tal señora Collins. Y luego, mientras ayudaba con un evento de caridad, encontré fotos viejas de Rebecca con diferentes nombres y peinados, guardadas en los archivos de la fundación de mamá. ¿Por qué no me dijiste nada?, pregunté. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Cuando logré juntar todas las piezas, tú ya estabas casada y te habías ido. Mamá revisa mis llamadas y me vigila todo el tiempo. Estaba esperando una oportunidad para hablar contigo a solas. Pasamos horas planeando el papel de Kale. No como cómplice directa, eso la pondría en riesgo con nuestros papás, sino como testigo neutral, alguien que pudiera observarlo todo sin levantar sospechas. La noche antes del evento, Mason y yo tuvimos nuestra última reunión de preparación. Ya teníamos todas las pruebas reunidas, las presentaciones listas y planes de emergencia para cada posible reacción. ¿Estás completamente segura de que quieres hacer esto?, me preguntó Mason, repasando una vez más la agenda del evento.
Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Tu relación con tus papás puede que nunca se recupere. Me tomé un momento para pensarlo. Puse en una balanza la comodidad de seguir obedeciendo, contra el costo de seguir viviendo sin la verdad. ¿Y qué relación hay que salvar? Le respondí al fin. Las relaciones que se basan en el control y el amor condicionado no valen la pena. No quiero seguir con eso. Prefiero tener menos relaciones, pero que estén basadas en la verdad y el respeto mutuo. Mason asintió. Se quedó en silencio un momento, luego me tomó la mano. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas algo, dijo. Esto empezó como un acuerdo de negocios, pero con el tiempo se volvió la conexión más importante que he tenido en mi vida. Has demostrado más valentía y honestidad que cualquier otra persona que haya conocido. Estábamos en nuestra recámara, donde las 2 camas individuales que teníamos al principio ya habían sido reemplazadas por un colchón grande que elegimos juntos. Y ahí me di cuenta de la gran ironía. El intento de mis papás por hacerme menos al casarme por contrato, en realidad me unió con la primera persona que realmente me ve y me valora, más allá de mi apellido o mi estatus social. Mañana vamos a recuperar mi historia, susurré mientras nos acomodábamos para dormir. Y luego vamos a empezar a escribir una nueva, solo nuestra. El salón de eventos del Four Seasons, bajo el control estricto de mi mamá, parecía un altar al éxito de los Thompson. Había orquídeas blancas por todos lados, luces colgantes de cristal y una decoración impecable. Fotos de mis papás celebrando sus 35 años de casados decoraban la sala, todas cuidadosamente elegidas para mostrar su camino al éxito. Mason y yo llegamos 15 minutos tarde a propósito, en su Bentley que había mantenido escondido hasta ese día. La idea era que todos nos vieran entrar. Mi vestido color vino tinto resaltaba entre el mar de vestidos negros y tonos conservadores. Mason ya no se escondía en trajes discretos. Llevaba un smoking hecho a la medida, elegante y seguro, que mostraba clase sin necesidad de palabras. Mi mamá nos vio de inmediato. Su sonrisa ensayada tembló un poco al notar mi vestido rebelde y mi nueva seguridad. Se acercó junto con mi papá, que ya traía el rostro algo rojo, seguramente por los tragos previos. Adriana, Mason, dijo ella con tono frío. Qué impresionante te ves esta noche. Felicidades por los 35 años, añadí, sonriendo. Mason le entregó un sobre. Hicimos una donación al hospital infantil en su honor, dijo con cortesía. Mi mamá tomó el sobre y sus cejas se levantaron al ver la cantidad a través del papel. Qué generoso, respondió, con tono forzado. Mason, parece que tus asesorías financieras están yendo muy bien. Digamos que encontré mi especialidad, dijo él, restándole importancia a propósito. Mi papá miró a Mason con más atención. Por primera vez notó detalles que antes ignoraba, el smoking artesanal, el reloj exclusivo, y esa seguridad silenciosa que no se puede comprar ni fingir. Parece que en Thompson Enterprises pagan mejor a su personal joven de lo que pensaba, comentó, intentando sacar información. En realidad, Raymond, dijo Mason, llamándolo por su nombre por primera vez, encontré otro trabajo. Uno que sí valora mis habilidades. Antes de que mi papá pudiera seguir preguntando, mi mamá se metió. Ándale, caminen, queridos. Hay mucha gente que quiere ver cómo se adaptan. Cuando se alejaron a saludar a otros invitados, Mason me susurró. Tu mamá acaba de activar el escuadrón del chisme social. Prepárate, empieza el juicio en 3, 2, 1. Justo en ese momento apareció Eleanor Whitfield, con un collar de diamantes que parecía un collar de lujo para perro fino. Adriana, querida, dijo con esa voz falsa de siempre, qué valiente de tu parte usar un color tan llamativo, en tu situación. Y tú, Mason, ahora que están casados, te ves más cosmopolita. Aprendiendo a vestirse para el éxito, ¿eh? De hecho, Eleanor, le contesté con una sonrisa tranquila, Mason me enseñó que es el verdadero éxito. No es solo aparentar. Es saber quién eres y actuar con integridad. Ha sido toda una lección. Nos movimos por el salón con estrategia. Mason me presentó a varios compañeros, que en realidad eran directivos y miembros del Consejo de Aurora. El círculo de mis papás pasó de burlón a confundido,
al ver que estas personas importantes me trataban con respeto real. Mason incluso le dijo al presidente del banco más grande de Boston, que yo tenía un talento impresionante en análisis de comportamiento de consumidores y posicionamiento de marca. Su análisis ayudó en una de nuestras adquisiciones más exitosas, dijo él, mientras el hombre lo miraba sorprendido. Desde el otro lado del salón, noté a Rebecca Collins, mi ex socia en el fraude, hablando alegremente con mi mamá. Obvio estaba ahí para desestabilizarme, pero en lugar de eso, confirmó lo que ya sabía, todo fue planeado para destruirme. Me acerqué directamente y, con una cortesía exagerada, interrumpí su conversación. Rebecca, qué sorpresa verte por aquí. Se quedó pasmada. No esperaba que yo mantuviera la calma. Adriana, escuché que ya dejaste el mundo de la moda. Temporalmente, respondí, mirándola directamente a los ojos, hasta que ella bajó la mirada. He estado muy metida en investigaciones de irregularidades financieras en la industria. Cuando se analizan bien los datos, salen cosas muy interesantes. Mi mamá se metió rápido. Rebecca justo me estaba contando de su nuevo proyecto. Muy innovador. Y claro, dije sonriendo, seguro tiene mucha experiencia con nuevas identidades y proyectos frescos. Aunque, claro, las verificaciones de antecedentes bien hechas hacen el proceso más difícil, ¿no cree? Las dejé visiblemente nerviosas y me reuní con Mason, que hablaba con James. Él me hizo una seña leve, todo estaba listo. Cale llegó poco después, elegante con un vestido azul marino y un toque rebelde en sus aretes grandes. Todo va según el minuto a minuto de mamá, nos dijo. Los brindis empiezan en 20 minutos. El primero será William, socio de papá. Perfecto, murmuró Mason, llevándonos a un rincón tranquilo donde estaban Grace y Olivia, listas para el último repaso. Grace confirmó, todos los archivos con pruebas estaban cargados y listos. James ya protegió el sistema de sonido y bloqueó cualquier intento de interceptación. Olivia me apretó la mano con fuerza. Tu llegada ya está en los blogs de moda, dijo. Y los comentarios sobre tu regreso están siendo muy positivos. Pase lo que pase esta noche, tu imagen ya está cambiando. Justo como lo planeamos, la música bajó de volumen. William golpeó su copa de cristal, llamando la atención. Su brindis fue largo, lleno de adornos y palabras falsas, hablando de los valores de la familia Thompson, honestidad, excelencia, y cómo las dificultades fortalecen los lazos familiares. Luego hablaron 3 personas más, diciendo cosas similares. Cada discurso reforzaba la historia falsa que mi mamá había construido durante años. Ella brillaba de orgullo. Papá aceptaba las felicitaciones con su típica cara de yo no hice nada. Y los invitados, como siempre, asentían escuchando la misma historia repetida de éxito y perfección. Al terminar los discursos, mi mamá fue al micrófono para dar su discurso de agradecimiento, perfectamente preparado. Vestida con un vestido de alta costura azul hielo, que necesitó 3 pruebas internacionales, mi mamá parecía la imagen perfecta de una mujer calculadora y elegante. Raymond y yo estamos profundamente conmovidos por su presencia esta noche, dijo, modulando la voz como si estuviera en una obra de teatro. La familia siempre ha sido nuestra base, el valor que ha guiado nuestro matrimonio y nuestro negocio durante 35 años de éxito, continuó, fingiendo vulnerabilidad. Como cualquier familia, hemos pasado momentos difíciles. Pero nos apoyamos mutuamente y supimos convertir los fracasos en oportunidades para crecer y reafirmar nuestros valores. Me miró desde el escenario, mandándome un mensaje muy claro. Gracias a su intervención, mi fracaso fue corregido. Y ahora, dijo con un calorcito falso, invitamos a nuestra hija Adriana a decir unas palabras. A pesar de los momentos difíciles, la familia sigue siendo familia. Todos me voltearon a ver. Unos aplausos medio forzados acompañaron el momento, como si estuvieran reconociendo la gran generosidad de mi madre por dejar que su hija caída hablara. Tener a Mason junto a mí me dio seguridad. Caminé al frente con paso firme y tranquilo. Tomé el micrófono y miré a la gente. Los amigos sociales que me dieron la espalda, los socios de negocios que cerraron puertas, familiares que nunca preguntaron mi versión. Y gracias, mamá,
por darme esta oportunidad de hablar en tu noche especial, empecé con voz serena. Y esta noche celebramos los 35 años de alianza entre Raymond y Veronica Thompson. Una pareja que, como se ha dicho muchas veces hoy, se ha basado en valores familiares, honestidad y apoyo incondicional. Desde su asiento, mi mamá sonreía y asentía con la cabeza, esperando el discurso bonito y breve que seguro planeó para mí. Estos valores, seguí, me fueron enseñados desde niña. Honestidad sobre todo, apoyo familiar, el apellido Thompson como sinónimo de ética y perfección. Hice una pausa. Todos esperaban el final, pero yo cambié de rumbo. Por eso fue tan impactante para mí ver lo que pasa cuando esos valores chocan con el deseo de tener control total. La sonrisa de mi mamá se congeló. Mi papá se enderezó en su silla. Hace un año abrí una boutique para diseñadores emergentes. El modelo de negocio era sólido, la ubicación ideal, y las primeras semanas fueron un éxito total. Hasta que mi socia, Rebecca Collins, vació nuestras cuentas y desapareció con el dinero. Se escuchó un murmullo fuerte. Volteé hacia Rebecca, que ya se iba, pero James Wilson le bloqueó el paso con toda tranquilidad. Lo que no sabía en ese momento, y que apenas descubrí hace poco, es que Rebecca no era una estafadora cualquiera. Fue contratada, investigada y enviada a mi negocio por personas decididas a hacerlo fracasar. De pronto, las pantallas del salón se encendieron, mostrando documentos bancarios que conectaban el fondo privado de mi madre con cuentas offshore de Rebecca. Aquí están las transacciones del fondo de Veronica Thompson hacia empresas fantasmas controladas por Rebecca Collins, dije, señalando la pantalla. Los pagos se hicieron justo antes de que ella me propusiera la sociedad, y otra vez justo después de llevarse el dinero. La gente empezó a murmurar fuerte. Mostré más pruebas, organizadas y claras. De correos entre William y Rebecca, hablando sobre la situación de la hija de los Thompson. Instrucciones de mi madre con detalles sobre el momento exacto para robar. Evidencia de que mi papá sabía del plan y lo justificaba diciendo que yo necesitaba una lección de independencia. Este fracaso no fue casual, concluí, sin perder la calma. Fue un plan organizado con varios objetivos, y lo comparto con ustedes no por rencor, sino porque la verdad merece ser dicha. Gracias a Mason y a Grace por ayudarme a presentarlo de manera clara y digna. Todo esto fue usado para hacerme quedar mal, justificar el control extremo sobre mis decisiones personales y profesionales, y llevarme a un matrimonio arreglado. Un matrimonio pensado para esconderme del ojo público, pero mantener la apariencia de que seguía siendo parte de la familia. Mi mamá se levantó de golpe. Que esto es ridículo. Adriana está siendo manipulada. ¿Por quién, mamá? Interrumpí con calma. ¿Por mi esposo? Ese supuesto asesor financiero humilde que ustedes eligieron porque parecía manejable y agradecido con las conexiones de los Thompson. Señalé a Mason, que subió al escenario con su típica tranquilidad. Y déjenme presentarles a mi esposo. Él es Mason Parker, fundador y CEO de Aurora Investments. Su empresa está valorada en $68,000 millones. Quizás han oído hablar de él, aunque es conocido por mantener un perfil bajo y preferir el verdadero éxito antes que las apariencias. Las pantallas del salón cambiaron, mostrando noticias sobre Aurora, sus impresionantes resultados financieros, y el patrimonio personal de Mason, mucho mayor que la fortuna de los Thompson. Se hizo un silencio total, roto solo por la voz escandalizada de Elinor Whitfield. Dios mío. Mason aceptó este matrimonio por sus propios motivos, seguí. Lo que empezó como una estrategia empresarial, se convirtió en algo real, una relación basada en respeto, valores compartidos, valores familiares de verdad, los que mis padres siempre dijeron tener. Pero nunca supieron practicar. La cara de mi papá se puso roja. Que este show es una falta de respeto. Dijo, agitado. Mi corazón. Tu estado de salud está siendo monitoreado por 2 cardiólogos del Consejo de Aurora, que están aquí esta noche, dijo Mason con calma, tomando el micrófono y uniéndose a mí. Tus síntomas parecen muy convenientes, añadió, sin perder la compostura. Mi mamá trató de subir al escenario, pero la presentación siguió. Salieron más pruebas. Mensajes entre William y Rebecca,
instrucciones detalladas para aislarme, planeación para destruir mi reputación social y profesional. Mis papás lo armaron todo para dejarme sola y sin opciones. Y nadie discute el éxito de la familia Thompson, dije. Han construido una gran empresa. Lo que sí está en duda es el carácter con el que lo hicieron. La disposición de destruir la vida de su hija para mantener el control. Las últimas diapositivas mostraban mi plan de negocio original, con evaluaciones profesionales de consultores expertos en retail, donde se confirmaba que era viable, rentable y bien estructurado. No estoy aquí para que me tengan lástima ni para vengarme. Solo estoy recuperando mi historia. Mi negocio no falló porque yo no supiera lo que hacía. Falló porque mi independencia amenazaba la dinámica de una familia que prefiere el control antes que el apoyo. Mientras hablaba, los directivos de Aurora se movían entre los invitados, hablando con empresarios clave. Periodistas de moda grababan en secreto. Rebecca, acorralada por Mason y su equipo, comenzó a hablar y culpó a William a cambio de inmunidad. Finalmente, mi mamá subió al escenario. Ya no podía ocultar su enojo ni mantener su imagen perfecta. ¿Cómo te atreves a arruinar nuestra fiesta de aniversario con esto? Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Sacrificios? Contesté en voz baja. El único sacrificio aquí fue mi independencia. Y no fue algo que tú me diste, fue algo que me quitaron a la fuerza, con manipulación y humillación planeada. Mi papá se unió a ella, respirando fuerte, pero sin sus clásicos ataques dramáticos que usaba en nuestras peleas familiares. Podemos arreglar esto, Adriana, pero vas a tener que demostrar arrepentimiento, dijo él, como si aún tuvieran el control. Mason intervino. Lo que ven esta noche no es un escándalo. Es la verdad, respaldada por pruebas. Un concepto que debería *** resonar en una familia que tanto presume de honestidad. Mientras los de seguridad sacaban con cuidado a Rebecca, que ya estaba fuera de control y gritando, empresarios y figuras públicas procesaban los hechos y las pruebas que se presentaron, pruebas que no se podían negar. El mito de la familia Thompson como unida y perfecta se vino abajo, reemplazado por evidencia clara de manipulaciones que ya no se podían justificar como simples quejas emocionales de una hija. Cale subió al escenario y se colocó a mi lado, no con nuestros papás. Ese gesto lo dijo todo. La hija menor de los Thompson eligió la verdad en lugar de las mentiras familiares. Fue el golpe final al cuento perfecto que mi mamá había creado por años. Una dinastía basada en la apariencia, no en los valores reales, estaba enfrentando su realidad. Y no por escándalos en los medios ni por rumores, sino por una exposición clara, con documentos y hechos reales. Cuando Mason y yo salimos del salón, dejando atrás los restos de una historia familiar rota, él se inclinó y me susurró. Que esto no es el final. Es el comienzo de algo real. Por primera vez en mi vida adulta, no sabía qué venía después. Y sorprendentemente, no sentía miedo. El domingo, después del evento, los periódicos de sociedad en Boston hacían todo lo posible por contar la historia con cuidado. Ya se conocía como la revelación Thompson. Los titulares iban desde lo más diplomático, como el elegante aniversario toma un giro inesperado, hasta lo directo. Las prácticas cuestionables de los Thompson quedan al descubierto tras la presentación de Iris. Mason, con su estilo calmado y profesional, revisaba cada artículo, los organizaba por temas para que nuestro equipo legal los analizara. La historia se está dividiendo como era de esperarse, dijo en el desayuno, en el pequeño departamento donde vivíamos antes de mudarnos oficialmente a su casa. Los medios tradicionales están tratando de proteger a tus papás, mientras que las publicaciones de negocios se enfocan en las pruebas, añadió. Asentí, leyendo los boletines del sector, donde ya hablaban sobre el fraude organizado por Rebecca y la participación de mis padres. Los blogs de moda lo ven como una redención. La mamá diseñadora, dura y controladora, perdió el control del relato. Seguro estaba furiosa. Las consecuencias más fuertes llegaron en lo profesional. La empresa de mi papá recibió varias solicitudes de investigación por parte de las autoridades, por lo que Williams había hecho. 3 miembros del consejo pidieron una reunión urgente para hablar de quién podría reemplazarlo. Ya se hablaba de activar el código de sucesión interna. Mi mamá, que siempre había cuidado tanto su imagen pública,
también sintió el golpe. 2 fundaciones benéficas le pidieron que se apartara de las decisiones familiares mientras se resolvía todo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Cale. Los papás están perdiendo la cabeza. Papá está gritando de verdad. Mamá rompió su jarrón favorito. ¿Nos vemos? Necesito plan de escape. Mason y yo la vimos en un cafecito tranquilo, lejos de la casa de los Thompson. Cale llegó. Se le notaba el susto, pero también una especie de alivio. Estaba asustada, pero al mismo tiempo se sentía más libre. Me dijo que estar en la casa se había vuelto insoportable. Mi mamá va de estar furiosa y fría como el hielo, a llorar para manipular. Mi papá se encerró en su oficina con los abogados de la familia. Eleanor Wakefield mandó un mensaje diciendo que los planes de verano se cancelaban. Mi mamá lo tomó como si fuera una traición total. ¿Estás bien ahí? Le pregunté, preocupada de que ella tuviera que aguantar toda esa furia sola. Físicamente sí, emocionalmente, me respondió con los hombros. Están tan enfocados en tapar el desastre que ni se preocupan por mí. Bueno, excepto cuando mi mamá me soltó un monólogo de 20 minutos sobre traición familiar porque me negué a decir públicamente que tú estabas loca. Al final de la semana, Mason ayudó a Cale a conseguir un depa propio y un trabajo en un despacho de arquitectura muy respetado. Era lo que ella realmente quería, aunque nuestros papás siempre dijeron que eso era poco práctico comparado con la carrera inmobiliaria que ellos ya le habían planeado dentro del negocio Thompson. Mientras tanto, Mason y yo por fin empezamos nuestra vida de verdad juntos. Nos mudamos a su casa real, un penthouse increíble con vista al puerto de Boston. Mucho más el que el departamento sencillo donde vivíamos mientras duraba el acuerdo. Este lugar lo compré hace 5 años, pero casi no venía, me dijo mientras entrábamos al espacio lleno de luz. Se sentía demasiado vacío. Necesitaba a la persona correcta para que se sintiera como hogar. El lugar, como Mason, era una combinación de lujo discreto y comodidad real. Tenía libreros especiales con su colección de libros sobre filosofía, economía, arquitectura, y hasta ciencia ficción antigua. La cocina tenía equipo profesional, y ahí me di cuenta que sí sabe cocinar bien. Y su estudio, ya sin necesidad de esconder nada, era como un centro de mando desde donde dirigía sus inversiones en todo el mundo. Actuaste perfecto, le dije bromeando, mientras recorría las habitaciones que en minutos me revelaron más de él que en los primeros meses de nuestro matrimonio. No es raro que sus competidores no puedan adivinar sus jugadas. Pasé años perfeccionando cómo ser reservado en lo profesional, me dijo él. Lo que no sabía hacer era conectar con alguien en lo personal. Hasta que nuestra relación empezó a evolucionar junto con todo lo que pasaba afuera. Lo que empezó como un contrato de negocios, se volvió algo mucho más grande. Respeto mutuo que se volvió cariño real. Sociedad que se transformó en confianza. Metas compartidas que crearon una base más fuerte que la de cualquier pareja ideal. 3 semanas después del evento, el abogado de mis papás nos contactó con una propuesta de reconciliación. En realidad, era un contrato que ponía condiciones para que la familia se uniera otra vez, con cláusulas para no decir nada y para aparecer juntos en ciertos eventos públicos. Y siguen queriendo controlar la historia, comentó Mason, mientras leíamos el documento. Mira cómo lo redactaron, todo como si hubieran sido malentendidos, no acciones planeadas. Yo respondí con algo simple. La reconciliación empieza con asumir responsabilidades, no con contratos. Estoy dispuesta a hablar, pero solo cuando ellos estén listos para elegir la verdad en lugar de las apariencias. En lo profesional, las cosas sí iban mejor. Con el apoyo estratégico de Mason y la mentoría de Grace, diseñé un nuevo plan para mi boutique. Ahora basado en prácticas sostenibles y un programa para apoyar a nuevos diseñadores. Grace me lo confirmó en una de nuestras sesiones de planeación. Tu modelo original era sólido. La traición de quienes más quieres es una herida que te cambia para siempre. Te quita lo sentimental y deja algo más fuerte y más claro en su lugar. Mis hijos tomaron su decisión ese día, allá en la carretera del Condado 27. Y yo tomé la mía, todos los días desde entonces. No se olviden de suscribirse al canal y contarme en los comentarios desde donde me están viendo.
Tal vez también quieran compartir qué hubieran hecho ustedes en mi lugar. ¿Hubieran perdonado? ¿O también hubieran elegido la justicia? Recuerden esto, hay gente que confunde ser bueno con ser débil, hasta que se dan cuenta, ya muy tarde, de lo que es la verdadera fuerza.